Un gran saludo a todos ustedes. Hoy me encuentro con una persona muy especial. Me encuentro con Jorge Santa Cruz, un poeta y escritor nariñense, colombiano, nariñense, que hoy me ha invitado para charlar un rato, para hablar un rato sobre la cultura, más que todo de acá de Nariño, ¿no? Sobre la oralidad de Nariño. Y por eso Jorge hoy se encuentra aquí conmigo. Jorge, que tengas un buen día y un saludo a todos ustedes que les va a hacer Jorge. Muy buenos días, donde se encuentren. Uno no sabe si de pronto lo ven este video en las horas de la tarde o de la noche. Pero lo importante es de que hemos estado aquí también presentes para presentar este libro de La tulpa del abuelo, que es un libro de la oralidad, el cual nos ha tocado hacer investigaciones y recordar los cuentos de nuestros abuelos, cuando en las casonas viejas o en las fincas había la tulpa. La tulpa era el centro de reuniones en las casas continuamente, sobre todo en las noches, y para contar cuentos. Jorge, pero antes de todo quiero presentarte. Jorge Santa Cruz Gómez nació en San Juan de Pasto en 1950. Ha participado activamente en diversos eventos poéticos y encuentros de escritores en Colombia y Ecuador, incluyendo la primera Feria Internacional del Libro de Pasto. Destacan eventos como La Morada del Sur, homenaje a Aurelio Arturo, a nuestro gran escritor, ¿no? Sí, de la Unión Nariño, donde participó en el primer encuentro de conversaciones con Aurelio Arturo en la IEM, Luis Eduardo Cejo, y el encuentro poético por la paz. Bueno, y muchas otras cosas, Jorge. Bueno, hoy nos hemos reunido aquí pues para hablar un poco acerca de este libro, Jorge. Este libro que se llama La tulpa del abuelo, por Jorge Santa Cruz Gómez. Oye, Jorge, cuéntanos, ¿en qué consiste este libro? Bueno, en este libro más que todo fue por investigación más que todo, y la otra inquietud mía era de que muchas frases, muchos vocablos se habían perdido en la oralidad de nuestros abuelos. Algunos alcanzamos a tener la dicha de tener bisabuela, abuela, que la conocimos, pero ellas hablaban en una forma muy diferente a lo que hoy en día se habla. ¿Oralidad? Sí, es la oralidad, porque utilizan las frases que no son conocidas. Por ejemplo, la forma de los quechuismos, los modismos que habían entre el cansá, el inga y el camensá, el aguavit. Y esa reunión de ese poco de lenguas también se interpretaban con el español. Entonces floreció la idea de hacer La tulpa del abuelo, que es el tomo 1, y tenemos la historia y cuentos, que es el tomo 2, que luego podríamos hablar. Hablemos también sobre qué es la tulpa, porque solamente se desarrolla aquí en la ciudad, en el departamento de Nariño. ¿Y en el Ecuador? En el Ecuador, en algunas partes, pero casi no hay vestigios sobre eso, pero más que todo en la parte central de Pasto, ¿sí? La tulpa. Entonces, como en una charla anterior comentábamos que la tulpa son las 3 piedras que hay en una maloca. Anteriormente las utilizaban para hacer los ritos o ceremonias de los indígenas. ¿Esta sería la tulpa, Jorge? Sí, prácticamente tratamos de que eso sea la tulpa, porque con las llamas y todo que se le puso, se borraron las 3 piedras, solamente apenas la huella se da cuenta. Entonces te comentaba que son 3 piedras que las cura un curaca, un yerbatero, que anteriormente se llamaba, o un sabedor de lo infinito, que decían en otras partes. Pero entonces las 3 piedras eran para las ceremonias en las malocas. Estas estaban orientadas de alguna forma, ¿no? Sí, sí, por eso ahora te voy a explicar que la primera piedra, bueno, cuando el médico o curaca rezaba las piedras, ya no se las podía tocar entre ellas, simplemente se las acarreaba, él las ponía como persona
limpia que dicen de corazón, él la ponía en la primera al oriente, donde nace la vida. Luego colocaba la segunda al norte. Era que esta vida de este ser tenía que hacer un recorrido hacia el norte con sus virtudes, sus triunfos, sus fracasos, absolutamente todo. Era el camino que él tenía que recorrer. Y la otra piedra iba hacia el oriente, perdón, occidente. Sí, entonces este ser era un triángulo, ¿no? Sí, hacía el recorrido y como se dice, la vida se va apagando, también llegaba a la tercera piedra, que es la última. Y al sur no iba ninguna piedra, solamente eran las chamisas encendidas para que se junten los 4 elementos, que ya te contaba, pues que es el fuego. De la tulpa. La tulpa. Sí, el agua que estaba en un contenedor que antes eran de olla, de barro, cocido. Entonces ahí está la tierra y el agua y el aire. Ahí están los 4 elementos. Entonces, la tierra era la tulpa, que sí, la construían, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al encender la llama en esta tulpa, era para purificar la vida de ese ser que había nacido, hizo su recorrido de acuerdo a la caminata y la entrada se dice, al pasillo de los seres de luz. Bueno, Jorge, tú hiciste un recorrido de la tulpa del abuelo, pero entonces aquí yo quiero comentarles algo. Con Jorge crecimos juntos y nosotros, pues nuestro abuelo era Rafael Santa Cruz, precisamente, y nosotros íbamos a temperar, a Panamal, que es en una región supremamente muy fría, Sí, mucho más frío que aquí donde nosotros estamos. Estamos aquí a 2.600 metros, allá debemos estar a 3.000, ¿será? 3.000. A 3.000 metros con temperaturas de 8 grados, 7, 8. Abajo. Y hacia abajo, las temperaturas eran muy frío, ¿no? Y entonces ahí precisamente había la tulpa que tú escribiste en este libro, ¿no? Ahí estaba la tulpa, donde nos reuníamos todas las noches. Cuando llegaba el abuelo, llegaba con todos sus caporales o todos sus peones, podríamos decir. Sí, peones. Mayordomo anteriormente, se les decía mayordomos porque la palabra caporal es hacia el norte del país que la utiliza, pero acá la utilizamos nosotros, es el mayordomo. Ya. Y a los campesinos, los peones. ¿Sí? Ya. Que eso es lo que se dice dentro de la oralidad. Bueno, entonces llegaban los mayordomos, que yo recuerdo eran 2, que eran Segundo Oliva. Segundo Oliva y Anuario. Oye, ese nombre de Anuario, ¿no? Que, sí. Oye, yo me acuerdo que Anuario andaba sin zapatos, en semejante frío, imagínate que andaba sin zapatos, porque realmente, oye, los campesinos sí que han sufrido durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos anteriormente. El campesino es una de las personas que se sacrifican por algo, por dar vida a las ciudades. Porque mira, si el campesino no cultiva el alimento, las ciudades no existirían. Y la vida del campo es muy, muy, muy difícil, muy dura. Por eso mis respetos a toda la gente campesina. Yo he trabajado con ellos casi toda mi vida y sé cómo es la vida del campo. Por eso también este libro dedicado a ellos. Sí, Jorge, qué bien. Bueno, yo recuerdo que cuando ellos llegaban con mi abuelo, llegaban por la noche, 6 de la tarde, creo, casi siempre lloviendo, como ahora llueve acá, siempre. Y lloviendo, y donde se cosechaban papas, yucas, plátanos, olocos también, sí. Habas, trigo, bueno, cebada, ¿qué más? Leche, sí, leche. El alto lechero que tenía el abuelo era bastante grande, porque recuerda que tenía más de 150 toros de ceba, porque antes el ganado era gordo. Ahora que tiene que ser light. No, yo recuerdo cuando nosotros íbamos es que cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando nos íbamos todos los primos, familiares, amigos, nos íbamos ahí a la hacienda. Y recuerdo tanto que por las mañanas nosotros cogíamos, cada uno tenía nuestra taza
taza chiltada, como dices tú. Chiltada es que Bueno, chilcado, se volada la... sí, ya se habían volado la pintura y todo, ¿no? Y aunque muchos eran de cera, de barro, ¿no? Sí, la mayoría eran... Por eso, te recuerdas que decía pase el azafate, que el azafate es en madera, pero también era la taza que nos daban a nosotros, que como tú dices, era la taza chiltada, y cada quien de pronto por los golpes que tenía era que la reconocía uno. Sí, y entonces íbamos ahí al campo y estaba, yo recuerdo que había muchas mujeres de los campesinos y tenían amarrado a la vaca y les sacaban la leche y nosotros llegábamos ahí con nuestra taza chiltada que era muy grande y con ayuyas, que es un pan, las yuyas y ellos cogían de la ubre esa leche espumosa y nos las daban a nosotros, ¿no? Sí, sí, eso. Y para todos, pues nosotros era prácticamente el desayuno. Pero tú te recuerdas que aparte de eso, esas campesinas, de ordeñar las vacas, de separar los terneros, tenían el niño amarrado a la espalda. Eso es una imagen que nunca se me ha de borrar en mi vida desde niño. Porque tanto el hombre como la mujer en el campo es dura la vida. Sí, muy duro, muy duro. Bueno, y después de eso subían, yo recuerdo que llevaban esa cantidad de leche que era grandísima, en cantinas, me acuerdo, ¿no? Cantinas es las vasijas que llevaban la leche de aluminio, ¿no? Sí, en aluminio. Porque el resto de barro casi no eran fáciles para llevar porque era muy fácil que se partan y se riegue el contenido. Entonces eran de aluminio. Y esa leche, mucha de esa leche la llevaban allá a la hacienda y la cocinaban y salía una cantidad de nata de esa leche que después era muy rico, eran bateas llenísimas de esa leche que después nosotros con esa yuya que les digo de pan, era todo el día comiendo. Eso. Y el queso, la cuajada que se sacaban. Con miel, ¿no? Pero sí, eso es importante y por eso, Rafael, en este libro hay muchas cosas que están grabadas, porque también lo hago, porque te recuerdas en el libro anterior de Panamá, también hay unas historias del abuelo, ¿sí? Sino que el corrector de estilo recortó muchas cosas. Entonces dije, para que no se pierda, están aquí también. No pongo el autor nada de eso, sino que solamente como una cuestión histórica. Oye, Jorge, bueno, pasando a la tulpa, entonces la tulpa llegaban por la noche a las 6, por la tarde a las 6, nos reuníamos campesinos, los peones, todos nos reunimos alrededor de la tulpa, como dices, 3 piedras. Yo recuerdo que había colgado de un cable, había colgado un perol, un perol inmenso con café cargadísimo. Me acuerdo que era muy cargado ese café. Pero ¿te recuerdas, Rafael, que el alambre que venía del techo, ¿sí? De los tirantes del techo, traen en la punta un garabato, que era un palo con varias puntas para sostener las ollas? Así, ¿no? Sí, con varias puntas opuestas. Entonces ahí se los enganchaba. Sí, el garabato y bueno, y era y con leña, porque antes no había luz, no había nada de eso, ¿no? Y era leña, con esperma, ¿no? Con espermas y la lámpara del Petromas. carro. También el abuelo había llevado la Petromás, ¿no? Y me recuerdo que mi papá la llevó algo que era una Sileman, que la había traído se la llevó a regalar al abuelo. Bueno, también y se les colocaba una caperuza, me acuerdo, y les dábamos aire y la prendía y eso, pues, producía una luz muy intensa. Eso era el lujo que teníamos nosotros. Oye, bueno, después de eso, pues, tomamos el café y bueno, alrededor de la tulpa, de las 3 piedras que dice Jorge, todos, ¿no? Porque era inmenso, o sea, no era algo pequeño, era muy grande donde estábamos todos. Había, pues, recuerdo que había carne que se colgaba, ahora nos cuentas, la carne colgada de 2 palos y estaba seca, con sal, recuerdo. Sí, eso era lo que le llamaban ellos la cecina, porque era con sal, ahumada, y los palos, ¿te recuerdas que eran 2 garabatos con una vara
a lo largo y ahí colgaban la carne. Eso era para, pues, que no se dañe tanto la carne, aunque era muy frío, pero así la mantenía. Sí, ahí se mantenía y recuerdo también que hacían arroz, papas, pues las que quiera, porque era una región papera, sacaban mucha papa, olivos y todo esto. Y algo que ahora me recuerdo, y es que también se hacían plátanos, los plátanos que se traían de donde, de Cartagena, de Tumaco, ¿no? De Tumaco. De Tumaco, y esos plátanos se los partía, se colocaba el queso en medio y se los colocaba en la ceniza. Sí, en el rescoldo, que se llama, ¿no? ¿Cómo llama? Rescoldo. Por eso es la oralidad. La oralidad. Sí. Ahora me haces un examen rápidamente de la oralidad de las palabras. Bueno, y entonces después de eso había algo bien interesante, Jorge, que quiero que nos cuentes y que de pronto está en este libro. Teníamos unas tías que eran muy bravas, eso sí, con mucho respeto, era con mucho respeto, nunca groserías, nunca malas palabras, nunca nada de eso, porque había un respeto increíble. Y cuando uno cometía algún error de esto, solamente el abuelo, los tíos o las tías, solamente con una mirada, Jorge, era suficiente para ponerlo a uno en su sitio, ¿no? Ah, sí, pero mira cómo se perdió todo eso, el respeto, la misma cultura, la misma situación. Anteriormente tú sabes de que la gente de poca educación o algo empezaban a hablar vulgaridades y todo es lo primero que hacían eso. Los conductores también anteriormente eran muy mal hablados, ahora ya no, pero se cambió la situación. Sí, Fue que me perdí. sí. Bueno, de todas formas, yo recuerdo que nos reuníamos alrededor de la tulpa y aquí venían nuestras tías a decirnos que teníamos que comer por las noches. Y el que no comía, ya venía el duende, ya venía la viuda, la llorona, y que nos iba a llevar si no comíamos. Entonces nosotros pues abrazados ahí entre los primos, todo pues y con qué susto, porque eso hasta difícil, era grave para nosotros, ¿no? Sí. Y entonces ahí empezaban los cuentos. Yo recuerdo, imaginémonos un sitio con una tulpa, todos alrededor de la tulpa, unas velas, y empezaban los cuentos de los campesinos, de mi abuelo, recuerdo, de todos, de las esposas de los campesinos, empezaban a hablar de las leyendas. No digamos mitos y leyendas, ahora me dices por qué, sino de las leyendas que existían en esa región y acá en el departamento de Nariño, ¿no? Y muchos de nosotros nos íbamos a la cama a soñar con todo eso que pasaba, ¿no? A no dormir. Y entonces este libro también precisamente tú tocas algunos de estos personajes, ¿no, Jorge? Sí, se recopiló algunos porque es muy difícil, hay cantidad de cuentos, pero también uno se da cuenta de que no hay un autor que diga yo lo hice, pero no, porque es a nivel nacional que hay esos estos cuentos. no son de Nariño. No, pero más se los cuenta en Nariño, ¿sí? Los rescatamos nosotros acá en Nariño. Por ejemplo, mi abuelo. Pero si tú llegas y dices, no, mire que el Muan ya no sale prácticamente de la zona de acá de Pasto y se va para Boisaco, se va para el norte, ¿sí? Y tú te das cuenta de que los pastuzos también tenemos alma de viajeros. ¿A dónde van? Vamos con nuestros dichos, vamos con nuestros cuentos y vamos aumentando. Y eso, lo que yo te digo, es la oralidad. Bueno, Jorge, entonces vamos a ver con algunas leyendas de acá, de esta región, que tú dices que de pronto es de Colombia, pero hay muchas de acá, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, porque todo eso lo tienes aquí en el libro, ¿no? Sí. Lo tienes en el libro para no dañarte el libro, sino que te lo compren. Bueno, por ejemplo, la fonda de mi pueblo. La fonda de mi pueblo es un escrito de la historia de 3 mujeres que anteriormente era la fonda, ahora son los restaurantes en los pueblos. Y que les pasan muchas cosas, es mejor que lo lean. En realidad. Oye, yo sí me acuerdo que yo todavía alcancé a ver la fonda en algunos sitios de aquí en Pasto. Sí. La fonda, yo iba... ¿Te acuerdas al frente de donde mi tío Rafael? Ahí estaba la fonda. Y que era muy rica la comida allí, ¿no? Sí. Muy tradicional de Nariño. Bueno, aquí dice, a ver, La Llorona de Hato Viejo.
Bueno, La Llorona es una mujer soltera que tuvo una niña y ella por que no la segreguen las gentes, no la maltraten ni nada de eso, porque antes era mal visto de que una mujer tenga un niño natural. Entonces ella la puso en una canasta y la llevó a la quebrada, al río, y la dejó a la niña. Sino que luego se arrepintió, regresó y empezó a buscarla y no la halló. Por eso empieza a llorar y todo eso, pero no quiero contar más. No. El gritón. El gritón. Ese es un personaje también que va gritando y al que le remeda en otro lado, así sea en otra loma, muy lejos de ahí, si le empezaba a remedar, él le llegaba. O sea, que uno estaba aquí y empezaba a gritar y el duende o no sé qué, o qué era. El ánima, el espanto. El espanto llegaba donde uno estaba, ¿no? Bueno, pero no cuentes más para que... Bueno, aquí hay uno, a ver, ¿y la patasola ya me dijiste? Sí, la patasola es un personaje también de piel grande y de ropa, lleva vestidos de barbachas, vicundos, y él camina y él tiene una afección en una pierna. Entonces eso le empieza a sangrar, ni siquiera sangre roja, sino verde, de acuerdo a la situación. Y se pone una prótesis, se puede decir, una guadúa sobre la cual también se orina. Oye, el encostalados no está acá. No, eso, es otro cuento. Ah, es otro cuento que después en otro programa lo vamos a hacer. Oye, Jorge. Este es el tomo 1, ¿no? Este es el tomo 1, ¿no? Sí. Muy interesante, ¿no? Y este es el otro libro, que es el tomo 2. Este, como ya te dije, antes de leerlo, es bonito leer el epígrafe. Ay, sí. Dice, en el camino de la vida, todas las huellas son importantes. Un viejo que muere es una enciclopedia que termina. Oye, Jorge, qué bello. Qué bello esto, ¿no? Realmente todos nosotros tenemos una historia que contar. Sí. Todos somos una enciclopedia, todos tenemos una historia. Lo importante es que todas estas historias, cuando uno termine, no se queden, no se pierdan. No las por ejemplo, las personas le tienen miedo a escribir. Una de ellas era yo. Decía, no, pero ¿a quién le interesa? Y viendo ahora las personas, me dicen, vean, cuando inclusive me llamó mucho la atención, sí, una niña me compró uno de poesía y el otro día subía con Mauricio y me dice, vecino, ¿cuándo saca el otro libro? Mauricio es tu hijo. Sí, entonces llego y yo le digo, ya lo saqué y ya se lo llevé. Y dice, ya lo voy a terminar. Entonces a uno le da la satisfacción. Sí. No solamente es porque yo se lo haya regalado, sino la importancia de que la niña lea. Eso es lo importante en este momento. Yo creo que todo el mundo estamos esperando de que nuestros niños, nuestros jóvenes lean. Que dicen que a mí no me gusta leer. No, sí, leen y escriben más que nosotros, pero en el WhatsApp. Mira, pero es otra forma de escribir. Pero si ellos, como tú dices, relatan su historia de lo que fue, sería bonito y no se va a perder nada. Oye, Jorge, pero lo vamos a presentar en otro día, ¿no es verdad? Porque tiene muchas cosas. Pero para terminar, Jorge, yo quisiera que me hagas un pequeño examen de unas 5 preguntas de la oralidad. A ver cómo me encuentro yo, ¿no? Porque también he perdido muchos significados de las palabras, ¿no? Sí. Pero que no sean muy difíciles porque ya... No. Si pasa el año, bien. ¿Cuántas me vas a hacer? A ver. 5, nada más. Bueno, 5, a ver si paso. En el libro tenemos las frases y palabras, también, en ambos. En La tulpa del abuelo y en este de la historia, sí, el cuentos también. No lo quise dejar por un lado, sino para que la gente la vuelva a leer, no más. Que está repetido no me importa. Sí. Que lo lean, ¿no? Entonces, por ejemplo... Porque hay una cosa, Jorge, tú estás sacando de tu bolsillo más plata de la que tú recuperas, pero lo importante para ti es contar tu historia, ¿no es verdad? Sí, mira, Rafael, la gran importancia de uno a veces no es la plata, sí, sino un aplauso, ¿sí? Que lo aplaudo, un abrazo. Y
lo que uno como escritor o como poeta admira es la persona que tiene valentía y le dice, mira, me parece que aquí tienes que corregir esto. Esas son las expresiones más bonitas. ¿Y te lo han hecho? Sí, sí, por eso tratamos nosotros de, en todo caso, de mejorar, porque nadie tiene la verdad, absolutamente nadie. Nadie es más sapiente que nadie, sino que todos tenemos nuestras fallas y todos somos seres humanos. No quiere decir que con eso me quite yo el problema de encima, no. Si yo tengo fallas, lo más importante, díganla. ¿Sí? Díganla en una forma que quieran. Si es ofensiva, lo que sea, no importa. Pero que lo digan. digan. Bueno, cuéntanos, a ver, el examen, a ver. A ver, para usted, a ver, Aco. Aco, daban a ver, sí, el aco es como el maíz hecho polvo, y con azúcar y con panela, ¿no era? Sí, está Aco. bien. Harina de maíz tostado con panela. ¡Ay, bien! Una. Afiebrado. Afiebrado, espérate, afiebrado es como una persona que sí, como hiperactivo, que le gusta, o sea, como toma decisiones rápidamente, ¿sí? Con mucha prisa. Ay, estoy bien, Sí. voy 2. Azarosa. Uy, azarosa o azaroso. O azaroso. Es una persona que es creído como petulante. Sí, persona creída. Antipática. Chaquilulos. Comíamos. A ver, chaquilulos es una especie de mortiño. Sí, es una fruta silvestre. No, pues ya llevo 4, a ver. A ver. Bueno, este también lo comíamos, creo. Chimbalos. Uy, madre, ¿me fregaste chimbalos? Chimbalos. ¿Chimbalo no era una especie como de papaya pequeña? No, era el fruto de la papa que salía, ¿te acuerdas? El chimbalo, una fruta verdecita. Pero eso no era de comer. Claro que lo comíamos. Sí. Vamos a comer chimbalos y tal. Ese sí me corchaste. Pero bueno, pero estoy bien. En la oralidad, claro que sí. 4 de 1, bueno, tiene 3. Pero para que te cuente, para que te des cuenta que uno, siendo de esta región, duda a veces, por ejemplo, duda en el significado del significado de estas palabras. Imagínate los jóvenes de esta región, si tú les haces este examen, seguramente no van a saber. No, inclusive uno les dice, no. Imagínate de que uno llega y le dice la tulpa, ¿y eso qué es? Exactamente. Si no saben lo que es la base, la tulpa, que es prácticamente una cuestión que identifica al pueblo nariñense, ¿sí? La tulpa. Porque en otros lados, como te digo, hay el fogón, la hoguera, pero para cocinar, o la hornilla ya después. O sea, pero es diferente, acá son 3 piedras, son... Sí, solamente son que se la utilizaba, era para ritos, para hablar de en las comunidades, en las malocas, ¿sí? Entonces el curaca era el que supuestamente él sabía muchas otras cosas, enfermedades o las guerras que venían, y él empezaba con los ancianos, con el grupo de ancianos, empezaban a ver cómo iban a defender en la región. Y aquí en Nariño mucho más con los Quillacinga. Oye, Jorge, de todas formas, yo te agradezco mucho. ¿Me lo vas a regalar el libro? Sí, yo le hago entrega de los 2 libros. Pero tienes que, bueno, después me los, ¿no? Se los dedico, no hay problema. Y hay otra cosa que podríamos tocar en otro video, Jorge, es este libro que tú dices que tienes unas cosas interesantes, pero también tú, además de escribir, tú también haces música, ¿no? De acá. Sí, tengo más o menos la letra de 20 canciones, algunas están en YouTube, que es Jorge Santa Cruz, concierto de marimba, no solamente Jorge Santa Cruz, porque hay uno, Jorge Santa Cruz mexicano, que es un artista ya consagrado. Entonces, Jorge Santa Cruz, concierto de marimba, y ahí aparece las matas de la Guadúa como reflejo. Oye, y hay también un Jorge Santa Cruz Caicedo, ¿no? Así que es poeta, ¿no? Que es poeta. Oye, los Santa Cruz son como poetas y escritores, ¿no? Y locos.
pintores también tenemos. Yo cuando te veo, sí te veo a cara de loco. Mira, ahora me lo estoy dejando para ser más loco. Y trato de... Vas a estar en una película, ¿no, Jorge? Sí, estuvimos en Topo Por eso te estás dejando la barba, ¿no? Vamos a hacer otro, no sé, algunas tomas y me estoy dejando la barba y también voy a un congreso latinoamericano de poesía en Barquisimeto, en Venezuela. Oye, Jorge, pues yo te felicito, ¿no? Porque tú eres una persona que ha recuperado todas esa oralidad de acá de esta región. Muchas gracias por eso, ¿no? En nombre de todo nuestra gente acá de esta región. Jorge, pues te agradezco el haberme hecho partícipe y haberme regalado estos libros que los voy a leer con mucho detenimiento, porque son muchas cosas que me tocan a mí, me tocan a mi familia, a mí, y te agradezco por eso, Jorge. De todas formas, a todos ustedes, muchas gracias y los esperamos en otro espacio y en otro video. Y Jorge, una despedida a nuestros amigos que seguramente les va a gustar todo esto que tú estás haciendo. Sí, lo importante, como dijo Rafael, es de que nos colaboren a nosotros comprando las obras. Sí. Tengo apenas unos poquitos libros, dejé en la librería Javier. Tengo que hablar a ver si me dan la oportunidad de dejarlo en Chiracaba, los libros. Bueno, ellos no saben que es Chiracaba ni nada de eso. Sí, no, pero... Sería bueno que, por ejemplo, tú me autorices para darte el claro, correo electrónico. Sí, sí, para no hay problema. Contigo. No hay problema, tú le das mi correo y eso, porque en realidad lo que decimos nosotros, el poeta vive siempre en la miseria, porque tratamos de darle todo lo que queremos, así seamos locos, porque ahí en la inversión en estos 2 libros hay cerca de 12 millones en pesos colombianos, pero a veces se recupera, otras no. Pero eso no nos limita a quedarnos sentados, no, a seguir adelante. Y en todo caso, muchísimas gracias por la atención, por su tiempo que nos han dedicado a nosotros. Y como yo digo, lo más maravilloso es su tiempo porque es de ustedes. Muchas gracias. Jorge, y a todos ustedes, gracias y nos veremos en otro interesante video. Gracias a todos ustedes.